Entramos a los temas electorales, porque precisamente el control de la pandemia va a ser un tema fundamental en la campaña, pero las elecciones del último domingo nos dejan una serie de lecciones sobre nosotros mismos, los electores peruanos. ¿Cómo votamos? Teníamos 18 alternativas para presidente de la República. ¿Cuántos nos ausentamos? ¿Cuántos elegimos una opción, la otra? Algunos analistas dicen que habían propuestas muy parecidas que se han canibalizado unas con las otras. José Miguel Hidalgo ha preparado un informe muy completo que revela aquí, que hace un muy completo resumen, por supuesto, de lo que fue la jornada de sufragio hace una semana y de lo que nos revela del Perú como sociedad o como varias sociedades en una sola nación. Flash electoral. Vamos a ver los porcentajes. 16.1% para el candidato Pedro Castillo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pedro Castillo está en segunda vuelta. Los resultados a boca de urna de América Ipsos del domingo pasado confirmaron que en el Perú se decide el voto, faltando pocas semanas para las elecciones. Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, que logró meterse a la segunda vuelta casi de sorpresa, pasando a muchos de los punteros, apareció como una tendencia en su vida en los últimos 3 sondeos. Pedro Castillo venía subiendo, estaba ya fuerte en el sector rural y en algunas zonas de la zona andina. 10 días antes publicamos un simulacro donde ya lo teníamos en 7.9, ¿no? Casi 8%. La prohibición de encuestas nos ha impedido, ha impedido a la mayoría de peruanos conocer esta situación, ¿no? Esto se conoce en opinión pública como efecto espiral del silencio. Cuando el candidato que una persona sigue no tiene aprobación popular, normalmente esta persona tiende a silenciar su punto de vista. Este cuadro nos explicará fácilmente cómo los votos de Perú Libre pasaron de la sección Otros a los primeros lugares. Su crecimiento, que ya era una tendencia, se vuelve exponencial en el último tramo. El 3% de los votos se convirtió en el 15%. Esta carrera por la primera vuelta ha tenido tantos atletas que el final fue de fotografía. La tendencia de crecimiento fue la última semana. Es donde en realidad se conjugan ya la decisión definitiva de los votantes. Y esto ha explicado que tengamos un contexto en el cual los dos candidatos más políticamente incorrectos, pero con un bolsón de votos duros consolidado, puedan pasar a una segunda vuelta. Se supo tempranamente que no habría un primer lugar seguro en primera vuelta. Se esperaban los tradicionales 2 nombres hacia la segunda parte de las elecciones. Pero el domingo electoral, el primer resultado a boca de urna, es decir, el contabilizado a partir de lo que decían los votantes encuestados a la salida de su votación, arrojaba un resultado histórico. Para la segunda vuelta, tenían opción 6 candidatos. A las 7 de la noche, se supo que detrás de Pedro Castillo llegaban Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Johnny Lescano, Rafael López Aliaga y Verónica Mendoza. La atomización del voto fue más que evidente. Los resultados del conteo rápido de América Ipsos al 100% arrojó finalmente que son Pedro Castillo y Keiko Fujimori los candidatos que pasan a segunda vuelta. Un resultado que coincide con el oficial de la OMPE, pero pasan con el porcentaje más bajo de nuestra historia democrática. Comparemos cómo se comportó el voto en el pasado. De América Ipsos. Estas elecciones han sido únicas. Revisemos los 3 últimos resultados. El 2011, el partido Gana Perú de Ollantumala pasó a segunda vuelta con 4.643.000 votos, mientras que Fuerza 2011 pasa con 3,5 millones de votos. 5 años después, Fuerza Popular pasa a la segunda vuelta con 6.115.000 votos, mientras que PPK lo hace con 3.228.000. En cambio, en estas elecciones, Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta con apenas 1.872.000 votos. Incluso, si sumamos los votos que obtuvo Pedro Castillo, no logran igualar a los que consiguió Humala en 2011. ¿Cómo podemos entender una representatividad en una democracia de candidatos que no han obtenido tantos votos a comparación de otros años?
Es la consecuencia de la gran fragmentación política que tenemos y de la que hemos venido hablando ya desde antes de las elecciones, ¿no? 18 candidatos presidenciales, ninguno convenció pues lo suficiente como para poder dispararse la intención de voto. En varios casos había candidatos cuyas propuestas podían ser intercambiables, no se distinguían. Esta elección es completamente sui generis. Si nosotros revisamos la elección del año 2011, la del 2016 y luego la del 2021, vemos que solo en esta oportunidad tenemos un ganador con tan poco porcentaje. Y siendo este porcentaje, el 19%, el más bajo de todos los triunfos en primera vuelta de la historia. Comparemos cifras. Por ejemplo, el 2016, la candidata de Fuerza Popular obtuvo en primera vuelta aproximadamente el 39% de los votos válidos. Hoy consigue un 13%. Pedro Castillo tampoco logró superar el 20% de los votos válidos. Para los especialistas, esto anticipa una segunda vuelta muy dura. Ganarse los votos de un gran grueso del electorado que no los tomó como opción en la primera vuelta. Su peso real es el 19% de uno, el 14.5% de la otra candidata, que es Keiko Fujimori. Ese es su peso real. Gobernar sin reconocer que hay una mayoría de peruanos que no estuvieron con ellos es desconocer algo que muchas veces ha traído problemas. Campañas que lo que buscan es mostrar propuestas para convencer a la población. En esta oportunidad es muy probable que las campañas se centren en capitalizar el antivoto y que podamos tener una propuesta programática que se deslinde de los atributos buenos o malos de las candidaturas que están compitiendo por la segunda vuelta. Y esta sin duda será una segunda vuelta de antivoto. La segunda vuelta es una campaña de antivoto, ¿no? En ambos casos hay aspectos negativos de sus vinculaciones políticas en un caso, de su pasado político en el otro, que hacen que vaya a ser también víctimas de ataques, ¿no? Entonces, los candidatos podrán estar haciendo un esfuerzo por sumar, pero sus huestes van a estar haciendo un esfuerzo por recordarle a la ciudadanía quién es el otro candidato, ¿no? De dónde viene, quién lo apoya. Somos un país de una altísima volatilidad, somos un país poco predecible, somos un país que además utiliza la votación para canalizar muchas veces el rechazo, el hartazgo y sobre todo lo que se está viviendo en el último año en relación a la pandemia. En estas elecciones, el voto regional fue decisivo y es un voto que suele estar divorciado del de la capital. Y podríamos regresar al año 90 y el mapa de Fujimori contra Vargas Llosa también tenía un poco ese perfil. En realidad lo que hay en el interior, digamos, en la zona andina sobre todo, es una actitud más anti-establishment que necesariamente de izquierda. Como digo, votaron por Fujimori en un momento dado, votaron por Humala en otro. Y lo que ocurre es que es la zona donde la economía de mercado y el Estado están más ausentes. Lo que pasa en Lima pasa en el resto del país y eso como que se está descubriendo cada 5 años. Y se olvida que Lima dejó de ser una gran muestra estadística que lo fue hasta la década del 80, pero eso desapareció hace 3 décadas. Lo que pasa en Lima no es lo que pasa en el resto del país. Lo que consideramos impredecible se está volviendo muy predecible en el Perú. Ya son varias las elecciones donde en las últimas semanas aparece un candidato que obtiene gran porcentaje de los votos, el famoso outsider. Y como indican los especialistas, en esta etapa, la carrera electoral estará protagonizada por el antivoto. Se dirán de todo entre los que quieren girar el timón a la derecha o a la izquierda. Una minoría muy organizada tiene un piso importante, pero tiene que haber algunas circunstancias que faciliten que a partir de allí pueda saltar. La solución a nuestra crisis política no está en el sistema de elección, sino en el empoderamiento de los partidos políticos. Si no se empoderan los partidos políticos, si no se mejora la vida partidaria, vamos a seguir teniendo presencias codillísticas y cada vez más fragmentados nuestros resultados electorales. Nada está dicho en estas elecciones. El último tramo de la carrera electoral ya empezó.